Hoy no imaginaremos el fin del mundo, sino la desaparición silenciosa de un sonido capaz de mover ciudades enteras. Un ritmo que redefinió generaciones y transformó la cultura global. ¿Qué pasaría si el reggaetón desapareciera? Yo soy Cryonex, el punto donde lo imposible deja de ser un límite y donde apenas comenzaremos a desafiar los confines de lo posible. La primera señal sería extraña. No habría explosiones, ni apagones, ni caos inmediato. Simplemente silencio. Las discotecas abrirían sus puertas como cualquier otra noche, pero algo faltaría. Los algoritmos musicales dejarían de recomendar canciones urbanas. Los parlantes de las calles perderían ese pulso repetitivo que durante décadas dominó fiestas, gimnasios, automóviles y redes sociales. Millones notarían un vacío imposible de explicar, porque el reggaetón nunca fue solo música. Fue un fenómeno neurológico y social. Diversos estudios sobre ritmos repetitivos muestran que patrones de percusión constantes generan sincronización motora en el cerebro humano, activando regiones relacionadas con el placer, la memoria y el movimiento corporal. El dembow, núcleo rítmico del género, se convirtió en una estructura casi universal para estimular respuesta física inmediata. Y cuando un sonido deja de existir de golpe, el cerebro no solo percibe ausencia, percibe pérdida cultural. En cuestión de días, el impacto económico comenzaría a sentirse. La industria del entretenimiento urbano mueve miles de millones de dólares cada año entre conciertos, plataformas digitales, marcas, moda y turismo. Ciudades enteras adaptaron su identidad nocturna alrededor de esta cultura. Desde Medellín hasta San Juan, desde Ciudad de México hasta Miami, el reggaetón transformó barrios en centros globales de consumo musical. Sin él, miles de negocios perderían su principal motor comercial. Pero el efecto más profundo ocurriría en Internet. Las redes sociales sufrirían una caída abrupta en interacción. Durante años, gran parte de las tendencias virales dependieron de fragmentos musicales diseñados para estimular repetición, baile y permanencia visual. Estudios de comportamiento digital demuestran que los contenidos acompañados de ritmos rápidos y predecibles generan mayor retención de atención. Sin reggaetón, millones de videos dejarían de existir. Y por primera vez en mucho tiempo, el algoritmo tendría que buscar otra forma de capturar la dopamina colectiva. Entonces, aparecería un fenómeno inesperado: abstinencia emocional masiva. Aunque pocas personas lo admitirían, la música modifica estados químicos dentro del cerebro. Escuchar canciones asociadas a recuerdos, fiestas o vínculos afectivos activa liberación de dopamina y serotonina. El reggaetón, debido a su repetición estructural y carga emocional simple, logró convertirse en un lenguaje automático para socializar. Era música para reunirse, seducir, escapar, celebrar o incluso olvidar. Y cuando desapareciera, millones experimentarían una sensación parecida a perder una parte de su identidad colectiva. Psicólogos culturales han observado que los géneros musicales funcionan como marcadores de pertenencia social. No escuchar ciertas canciones altera rutinas, hábitos y conexiones emocionales. De pronto, generaciones completas sentirían que su adolescencia quedó atrapada en un vacío imposible de recuperar, porque la desaparición de un género no elimina únicamente sonidos, también borra recuerdos asociados a ellos. Con el paso de las semanas, el impacto alcanzaría algo aún más profundo: el lenguaje. El reggaetón modificó expresiones, formas de vestir,
movimientos corporales y códigos sociales en gran parte del planeta. Muchas palabras populares nacieron o se expandieron gracias a letras urbanas repetidas millones de veces. La música actúa como transmisor lingüístico acelerado. El cerebro humano aprende patrones verbales con mayor facilidad cuando están acompañados por ritmo y repetición. Por eso canciones completas podían permanecer en la memoria durante años. Sin el género urbano, gran parte de la cultura popular moderna comenzaría a fragmentarse lentamente. Incluso la moda cambiaría. Las industrias textiles dependen enormemente de referentes musicales para imponer tendencias globales. Y aunque otros géneros intentarían ocupar el espacio vacío, ninguno lograría reemplazar inmediatamente la influencia sociocultural acumulada durante décadas. El silencio empezaría a sentirse demasiado grande. Pero quizá el efecto más inquietante surgiría en América Latina, porque el reggaetón no solo fue entretenimiento, también representó ascenso social. Muchos artistas urbanos nacieron en contextos marcados por pobreza, violencia y desigualdad. La música se convirtió en una vía real para escapar de entornos hostiles. Sociólogos han documentado cómo ciertos movimientos musicales funcionan como mecanismos de movilidad económica para comunidades marginadas. Sin esta industria, miles de jóvenes perderían una referencia aspiracional poderosa. Y aunque algunos críticos siempre señalaron el contenido superficial de muchas canciones, la realidad es más compleja. El reggaetón democratizó el acceso al éxito musical mediante plataformas digitales. Ya no era obligatorio pertenecer a élites culturales tradicionales para conquistar audiencias globales. Su desaparición dejaría un vacío enorme en la representación internacional de identidades latinas contemporáneas. Un silencio cultural difícil de reemplazar. Mientras tanto, la ciencia comenzaría a estudiar algo sorprendente. ¿Por qué el cuerpo humano reaccionaba tan intensamente a este género? La respuesta estaría parcialmente en la biomecánica del ritmo. El reggaetón utiliza patrones percusivos simples, repetitivos y predecibles que facilitan sincronización motora automática. Cuando el cerebro anticipa correctamente un ritmo, libera pequeñas recompensas químicas relacionadas con placer y coordinación corporal. Eso explica por qué incluso personas que aseguraban odiarlo terminaban moviendo el pie o siguiendo el compás involuntariamente. Sin esos estímulos repetitivos presentes en espacios públicos, gimnasios, fiestas y redes sociales, cambiaría incluso la dinámica colectiva del movimiento humano. Algunos investigadores sugieren que bailar en grupo fortalece cohesión social y sensación de pertenencia. La desaparición del reggaetón reduciría una de las formas más masivas de sincronización emocional compartida del siglo XXI. Después llegaría la reacción global. Otros géneros intentarían llenar el vacío rápidamente. El pop recuperaría terreno. La música electrónica volvería a dominar festivales. Ritmos regionales crecerían con fuerza inesperada. Pero algo sería diferente, porque el reggaetón logró una mezcla cultural extremadamente difícil de repetir. Simplicidad rítmica, identidad latina, viralidad digital y adaptabilidad comercial. Fue uno de los pocos géneros capaces de sonar igual de natural en barrios humildes, estadios gigantescos y campañas multimillonarias. Su desaparición revelaría hasta qué punto la humanidad depende de ciertos sonidos para construir experiencias colectivas. Incluso quienes nunca escuchaban reggaetón directamente notarían cambios en publicidad, cine, deporte, videojuegos y redes sociales. El planeta entero perdería una frecuencia constante que llevaba décadas funcionando como banda sonora de la vida moderna. Y finalmente surgiría la pregunta más incómoda. Si un solo género musical pudo alterar comportamientos, lenguaje, economía, identidad y emociones a escala global,
¿Cuánto de nuestra personalidad realmente nos pertenece? La música no solo acompaña nuestras vidas, también moldea decisiones, memorias y vínculos invisibles. El reggaetón fue criticado, amado, rechazado y celebrado al mismo tiempo. Pero precisamente por eso se convirtió en algo más grande que canciones pegajosas. Se transformó en un reflejo de una época dominada por velocidad, conexión digital y necesidad constante de estímulo. Y tal vez, si desapareciera mañana, entenderíamos algo inquietante. Las civilizaciones no se definen únicamente por guerras, inventos o gobiernos, sino también por los ritmos que hacen latir a millones de personas al mismo tiempo. Porque cuando un sonido desaparece, una parte de la humanidad desaparece con él. El reggaetón podría extinguirse algún día, como desaparecieron idiomas, imperios y culturas enteras antes que nosotros. Pero su verdadero impacto no quedaría guardado en canciones, sino en la huella invisible que dejó en la forma en que una generación entera vivió, bailó y se conectó con el mundo. Tal vez el silencio que dejaría no sería musical, sino emocional. Y quizá eso es lo más perturbador de todo. Si llegaste hasta aquí, significa que todavía estás dispuesto a explorar aquello que parece imposible. Dale like, suscríbete y prepárate, porque el próximo ¿qué pasaría si? Te llevará a un destino que aún no podrás imaginar. Aquí no exploramos lo común. Aquí desafiamos lo imposible.